¿Perdiste cuántas naves? La voz del alto consejero Zix se quebró con incredulidad. Sus apéndices cristalinos temblaban de una manera que esparcía luz prismática a través de las paredes de obsidiana de la gran cámara. 27 naves capitales. Tu luminiscencia, comandante de flota. El tercer ojo de Ben permaneció fijo en el piso pulido mientras su par primario parpadeaba rápidamente. En apuros, toda la flota de Drake simplemente desapareció. Los miembros del consejo reunidos estallaron en una cacofonía de clics, silbidos y explosiones electromagnéticas que aproximadamente se tradujeron a lo que en los 7 brazos espirales de la galaxia sucedió. Las escamas de Ben Ra cambiaron de su habitual cobre orgulloso a un verde enfermizo cuando comenzaron su informe. Seguimos los protocolos estándar de primer contacto cuando detectamos las señales de radio primitivas de Saúl 3. Los humanos, como se llaman a sí mismos, apenas habían logrado viajar a la Luna. Su guerra principal aún involucraba armas de proyectiles y dispositivos nucleares rudimentarios. La flota de Drake fue enviada para realizar una demostración estándar de choque y pavor seguida de la habitual rendición ceremonial e integración en la Confederación Galáctica, y la forma cristalina de Zix pulsó con colores impacientes. La flota llegó al sistema justo a tiempo. Los escaneos iniciales confirmaron todo lo que sabíamos sobre su nivel tecnológico. El almirante Drake inició el enfoque estándar Vector hacia sus centros de población más grandes. Vena hizo una pausa. Las mandíbulas chasquearon nerviosamente. Fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Un cambio extraño. Una pantalla holográfica se materializó en el centro de la cámara, mostrando las últimas imágenes transmitidas de la flota Drake. La Tierra colgaba como una canica azul en el vacío, rodeada por una cantidad preocupante de desechos orbitales para una especie espacial tan joven. Los humanos detectaron nuestra presencia casi de inmediato. VRA continuó, lo que debería haber sido imposible dado su nivel de tecnología, pero en lugar del pánico esperado, recibimos esta transmisión. La cámara se llenó con una voz humana tranquila que hablaba en un estándar galáctico perfecto. Saludos, Flota Drake. Los estábamos esperando. Por favor, mantengan su posición actual mientras procesamos su papeleo de llegada. Cualquier movimiento no autorizado será considerado una acción hostil. Gracias por su cooperación. La cámara del consejo estalló de nuevo. Esta vez con trinos de sorpresa y armónicos conmocionados. Hablaron en el estándar galáctico, exigió un miembro del consejo. Eso es imposible, ni siquiera deberían saber que existimos. Se pone peor, admitió Ben Ra, el almirante Drake, siguiendo el procedimiento estándar para tratar con especies primitivas que muestran capacidades inexplicables, ordenó una demostración de fuerza. Apuntó a un área deshabitada de su océano más grande con una explosión de energía de clase 2. La explosión nunca llegó. El holograma mostró que la descarga de armas de energía simplemente desapareció a unos pocos miles de kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Entonces sucedió algo aún más imposible. Todo el campo de desechos orbitales del planeta movió cada pieza de basura espacial, desde satélites inactivos hasta antiguas etapas de cohetes, cambió de posición con una coordinación precisa, para cuando nos damos cuenta de que no eran escombros, sino plataformas de armas cuidadosamente disfrazadas. Era demasiado tarde, las escamas de Ben se habían vuelto casi blancas. Los humanos habían rodeado a toda la flota mientras estábamos concentrados en su superficie. Sus armas, nunca habíamos visto nada como ellos, no usaron rayos de energía ni proyección de materia. De alguna manera manipularon el espacio-tiempo local en sí mismo. El holograma mostró los momentos finales. El espacio ondulaba como el agua alrededor de cada nave de la flota Drake. La realidad se doblaba de maneras imposibles y luego, una por una, las poderosas naves de la Confederación simplemente dejaron de existir, sin explosiones, sin escombros. Simplemente se habían ido. La peor parte, continuó Ben Ra, su voz apenas era más que un susurro, ese era el mensaje que enviaron. Después, la voz humana regresó, todavía inquietantemente tranquila. Gracias por participar en nuestra prueba del sistema de defensa de alerta temprana. El rendimiento de su flota se registró y se usará para mejorar la respuesta futura. Protocolos. Tenga en cuenta que cualquier incursión no autorizada posterior en el espacio de Sal se enfrentará con niveles crecientes de fuerza. Que tenga un buen día. La gran cámara cayó en un silencio atónito. Finalmente, el alto consejero Zix habló. ¿Cómo es esto posible? Hemos conquistado 1000 mundos. Nuestra tecnología es el pináculo de 50.000 años de desarrollo. Estos humanos apenas dominaron la visión atómica hace un siglo. Un antiguo miembro del Consejo. Su forma cristalina se nubló. Con la edad, la diversión brilló. ¿Alguien realmente verificó cuando dominaron la pesca atómica o simplemente asumimos en función de su perfil tecnológico público que las escamas de VRA cambiaron nuevamente, esta vez al azul profundo de la realización horrorizada?
Basamos nuestra evaluación en sus tecnologías transmitidas abiertamente y en las redes sociales. Sus programas de entretenimiento aún los muestran luchando con motores de combustión primitivos y vuelos espaciales básicos. La forma del antiguo consejero brilló con lo que podría haber sido risa. Parece que hemos cometido un error bastante vergonzoso. A alguien se le ocurrió que una especie podrían mantener deliberadamente un perfil tecnológico falso que tal vez podrían disfrutar viendo sus medios de entretenimiento. Relata su historia real mientras la usa como camuflaje para sus capacidades reales. Las implicaciones se asimilaron lentamente en toda la cámara. Los humanos no solo habían derrotado a una de las flotas más poderosas de la Confederación, lo habían hecho de manera casual, casi como una ocurrencia de último momento, usando una tecnología tan avanzada que bien podría haber sido magia, y habían estado sentados allí todo el tiempo transmitiendo su verdadera historia como entretenimiento, viendo las civilizaciones de la galaxia con diversión mientras mantenían una imagen cuidadosamente elaborada de inocencia primitiva. ¿Qué hacemos ahora?, finalmente preguntó alguien. La forma cristalina del alto consejero Zix se atenuó a un brillo pensativo. Hacemos lo que cualquier civilización sensata hace cuando descubre que ha estado jugando al ajedrez, mientras su oponente estaba jugando al hiperespacio de 5 dimensiones. Enviamos diplomáticos muy educados y rezamos a cualquier fuerza que haya creado este universo para que los humanos tengan sentido del humor sobre todo esto como si fuera una nueva transmisión. Llegaron mostrando en todas las pantallas de la cámara 2 mensajes de relaciones diplomáticas del Consejo de la Confederación Galáctica que pensamos que nunca pedirías. Nos hemos tomado la libertad de preparar un paquete de primer contacto apropiado que incluye algunas ideas fascinantes sobre tu propia especie que quizás te hayas perdido en tu historia evolutiva. Esperamos establecer relaciones formales. Estamos particularmente interesados en hablar sobre esa encantadora pequeña colonia que estás planeando en el brazo de Carina Sagitario. Ya sabes, esa que creías que nadie conocía. Deberíamos hablar de eso. La cámara del consejo estalló en caos una vez más, pero debajo del pánico y la confusión había una nueva emoción que comenzaba a surgir. Alivio. Porque si hay algo peor que descubrir que no eres la civilización más avanzada de la galaxia, es descubrir que la civilización que es más avanzada te ha estado viendo dar tumbos durante siglos y todavía quiere ser amiga. Aunque algunos miembros del Consejo luego jurarían haber escuchado risas humanas resonando a través del subespacio. Suave y divertido como padres que ven a sus hijos finalmente descubrir un rompecabezas particularmente inteligente en algún lugar de la Tierra en una estación de monitoreo disfrazada de una cafetería abandonada, 2 humanos se sentaron a observar la reacción del Consejo en sus pantallas cuánticas. Creo que los asustamos demasiado. Sarah Chen, directora de Relaciones Extraterrestres, preguntó mientras bebía su café muy real y excelente. Su colega, el Dr. James Okanjo, jefe de psicología del primer contacto, se encogió de hombros. No. A veces, la mejor manera de comenzar una amistad es dejar todo eso de que podríamos haberte conquistado, pero elegimos no hacerlo antes. Evita malentendidos más adelante. Es cierto. Sarah sonrió. Sarah, además, ¿viste sus caras cuando se dieron cuenta de que todos nuestros programas de ciencia ficción eran en realidad documentales históricos? Eso no tiene precio. James estuvo de acuerdo, aunque sigo diciendo que deberíamos haber mantenido en secreto la red Stargate un poco más. Ya sabes, para un efecto dramático. James, ¿qué te he dicho sobre ser melodramático con los extraterrestres? Es poco profesional y podría causar incidentes diplomáticos. Recitó obedientemente y luego sonrió, pero tienes que admitir sus expresiones cuando se dan cuenta de que hemos estado viendo sus programas de entretenimiento favoritos y agregando pistas de risas. Sarah resopló en su café. Bueno, sí, eso va a ser bastante bueno. Hablando de qué nuevo episodio de Los humanos son raros es tendencia en las redes de entretenimiento de la Confederación. Aparentemente, tenemos 700.000 millones de espectadores. Ven. Dicen que los humanos no saben cómo hacer el primer contacto. Interesante. James revisó su pantalla cuántica. Oh, parece que finalmente están enviando esa misión diplomática. Deberíamos decirles que ya hemos preparado sus habitaciones con controles ambientales que coinciden exactamente con su mundo natal. No. Sarah sonrió. Dejémosles pensar que nos están sorprendiendo. Es solo cortesía después de todo. La humanidad había aprendido hace mucho tiempo que, a veces, la mejor manera de darle la bienvenida a alguien a la comunidad galáctica era dejarlos mantener sus ilusiones dignas,
Incluso si esas ilusiones implicaban pensar que eran ellos los que hacían el primer contacto en lugar de finalmente notar la invitación que los había estado esperando todo el tiempo en las profundidades del espacio humano. 27 Drake. Las naves de la flota se encontraban pacíficamente en una dimensión cuántica de bolsillo. Sus tripulaciones disfrutaban de un alojamiento sorprendentemente cómodo y un amplio paquete de entretenimiento, esperando que la situación diplomática se resolviera por sí sola. Ya habían votado por unanimidad solicitar asilo, especialmente después de descubrir que la comida humana era significativamente mejor que las raciones estándar de la Confederación, pero esa es otra historia completamente diferente. 3 semanas galácticas estándar después, la voz de intenciones pacíficas de la nave diplomática de la Confederación se acercó a la órbita de la Tierra con toda la cautela de una especie de presa que ingresa a la órbita de un depredador. El nombre de la nave había sido cambiado apresuradamente de su designación anterior, Imperial, una modificación que no había pasado desapercibida para los sistemas de monitoreo de la Tierra. La embajadora Kara, una diplomática experimentada de la especie acuática de Nox Prime, se paró en el puente viendo cómo la Tierra se hacía más grande en sus pantallas de visualización. Su patrón bioluminiscente cambió en patrones complejos de ansiedad y anticipación. Una elección interesante. Sarah Chen reflexionó mientras observaba la nave que se acercaba desde su oficina en el centro diplomático lunar. Enviando un embajador de especies acuáticas, están tratando de parecer lo menos amenazantes posible. También están probando nuestras capacidades de manipulación ambiental. James agregó que ahora lucía una barba recién crecida que, según él, lo hacía parecer más diplomáticamente imponente. Los Nax requieren condiciones muy específicas para sobrevivir. Están verificando si realmente podemos acomodar a diversas especies, así como afirmamos. Sarah puso los ojos en blanco. Se dan cuenta de que podemos ver a través de todos sus materiales y ya han notado las 14 especies diferentes. Están tratando de ocultar en sus secciones de observación cultural. Déjenles tener sus pequeños secretos. James sonrió. Además, sus intentos de espionaje son adorables. ¿Viste el escáner cuántico que creen que han disfrazado inteligentemente como un sintetizador de alimentos, el que en realidad es una cafetera reutilizada de la cocina de su nave? See low note. Sarah revisó sus pantallas. Hablando de eso, ¿cómo les va sorprendentemente bien a nuestros invitados de la flota Drake? Han comenzado un programa de intercambio cultural con la colonia de Marte. Aparentemente, están fascinados por la música humana. El propio almirante Drake se ha convertido en un gran entusiasta del jazz. La voz de la intención pacífica finalmente había alcanzado su posición orbital designada y justo en cuyo llegó una transmisión. Control de la Tierra, esta es la embajadora Kara de la Confederación Galáctica solicitando permiso para acercarse y establecer relaciones diplomáticas. Sarah se enderezó el uniforme, una sutil mezcla de ropa formal de la Tierra y elementos prestados de varias culturas galácticas y presionó su tecla de respuesta. Embajadora Kara, este es el director Chen del Departamento de Relaciones Extraterrestres de la Tierra, permiso concedido, por favor. Siga la baliza cuántica hasta la bahía de Atraque 7 del Centro Diplomático Lunar y sí, ya hemos ajustado los controles ambientales en sus habitaciones a las especificaciones KNX. Prime. Los jardines de coral son particularmente hermosos en esta época del año. Hubo una larga pausa antes de que Kara respondiera su voz con una mezcla de resignación y asombro. Le agradezco. Director Chen, aunque no recuerdo haber mencionado los requisitos ambientales de mi especie hemos tenido bastante tiempo para estudiar las especies de la Confederación, respondió Sarah alegremente. Disfrutamos particularmente las actuaciones de ballet submarino de su gente en la nebulosa hexagonal. La primavera pasada los armónicos neuronales fueron absolutamente impresionantes. Otra pausa. Esas actuaciones se llevaron a cabo en una reserva cultural del espacio profundo supuestamente aislada. ¿Fueron tan interesantes? Deberíamos discutir los programas de intercambio cultural durante la cena. Hemos preparado tanto cocina tradicional de Nox como algunas especialidades de la Tierra que creemos que pueden disfrutar. Y por favor, dígale a su equipo de observación cultural que son bienvenidos a unirse a nosotros. Hemos preparado alojamiento para las 14 especies. El silencio de la nave de la Confederación fue profundo. James se reclinó en su silla sonriendo. ¿Estás disfrutando demasiado de esto? ¿Puedes culparme después de siglos de verlos deambular por la galaxia? Es bueno finalmente tener una conversación honesta. Sarah revisó su pantalla cuántica de nuevo. Aunque me siento un poco mal por todo el asunto de que te hemos estado viendo durante siglos, revelar que tiene que ser algo inquietante, mejor que dejarlo seguir pensando que son la cima de la civilización galáctica. James señaló. Además, ¿viste el último análisis de sociología? Aparentemente, el incidente de la flota Drake ha provocado un
Renacimiento masivo en la sociedad de la Confederación. Nada motiva el avance tecnológico tanto como descubrir que no estás en la cima de la cadena alimentaria. Hablando de la cadena alimentaria, Sara abrió otra pantalla, está mostrando una estructura masiva escondida en el subespacio cerca del núcleo galáctico. Nuestros amigos de la galaxia de Andrómeda están preguntando cuándo planeamos presentar la Confederación a la comunidad galáctica más grande. Una revelación existencial a la vez. James aconsejó que lo superemos. Los humanos están secretamente avanzados, conmocionándolos antes de que los golpeemos con o por el de alguna manera. Hay una civilización multigalaxia entera ahí afuera y la Tierra es solo uno de sus miembros más nuevos. Sara asintió y luego se iluminó cuando aparecieron nuevos datos en su pantalla. Oh, esto es interesante. Recuerden la colonia que estaban planeando en el brazo Carina Sagitario. Resulta que estaban tratando de establecer un punto de apoyo cerca de lo que pensaban que era un hiperespacio inactivo. Nexus, el que en realidad es una antigua unidad de eliminación de basura. Ese es el indicado. Deberíamos decirles que tal vez después de la cena no hay necesidad de arruinar su... El pequeño James estaba de pie, acomodándose su propio uniforme. ¿Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados? He oído que el embajador Cara tiene una gran reputación por su poesía diplomática, pero no mencionen que ya hemos traducido todo su archivo histórico, incluidos los vergonzosos poemas adolescentes que creían haber cifrado mientras se dirigían al área de recepción diplomática. Sara no pudo evitar sonreír. El primer contacto siempre fue interesante, pero había algo especial en dar la bienvenida a una civilización que había llegado pensando que eran los maestros solo para descubrir que estaban a punto de convertirse en estudiantes en la dimensión cuántica de bolsillo. El almirante Drake estaba presentando a su tripulación el concepto de improvisación de jazz. Sus apéndices escamados demostraban ser sorprendentemente hábiles para tocar la trompeta. Ya habían comenzado a planear una gira de conciertos para cuando se establecieran adecuadamente las relaciones diplomáticas y en algún lugar de la vasta red del espacio humano. Los antiguos procesadores cuánticos continuaron su trabajo monitoreando las civilizaciones de la galaxia como lo habían hecho durante milenios, esperando que cada nueva especie mirara las estrellas y finalmente hiciera las preguntas correctas. El baile diplomático era recién comenzando y la humanidad estaba como siempre liderando el camino, incluso si sus socios no conocían bien todos los pasos. Sin embargo, el gran salón de recepción del centro diplomático lunar estuvo a la altura de su nombre, aunque no de la manera que la delegación de la Confederación había esperado en lugar de la ostentosa exhibición de poder tecnológico que habían anticipado. Se encontraron en lo que parecía ser una reproducción perfecta de los diversos entornos naturales de la Tierra, perfectamente mezclados de maneras imposibles. La embajadora Cara nadó a través de una porción de océano cálido que de alguna manera existía junto a una selva tropical prístina, mientras sus colegas reptiles disfrutaban de parches de sol del desierto que no proyectaban sombras en la cercana tundra ártica, donde las minas de hielo de Sente Beta se sentían como en casa. Impresionante manipulación ambiental. Cara comentó sus patrones de bioluminiscencia, expresando emociones complicadas, aunque sospecho que esto apenas está arañando la superficie de sus capacidades. Saracen, parada sobre lo que parecía ser agua sólida en el Oceans Edge, sonrió diplomáticamente. Encontramos que los invitados cómodos hacen mejores conversaciones. Aunque debo admitir que mantener una separación gravitacional, orientaciones para 23 especies diferentes en el mismo espacio, es un ejercicio interesante en manipulación de la física local. Toda la delegación se congeló. 23. Los patrones de Cara parpadearon en alarma, pero solo trajimos 14 especies, o no mencionamos a los otros observadores. Sara hizo un gesto hacia espacios aparentemente vacíos alrededor del pasillo. También podrían dejar de lado su camuflaje. Amigos de los campos, las fluctuaciones cuánticas me están dando un dolor de cabeza. Uno por uno, representantes de 9 especies adicionales se hicieron visibles. Sus tecnologías de sigilo, que antes se creían indetectables, aparentemente habían sido obvias para sus anfitriones a lo largo de la sombra. El colectivo envía sus saludos. Uno de los seres recientemente revelados dijo que su forma cambia entre estados de materia. Nos disculpamos por el subterfugio, pero teníamos curiosidad sobre las capacidades humanas. Los MINS de Axiom coinciden, dijo otro. Su forma cristalina similar a, pero mucho más avanzada que los miembros del Consejo de la Confederación, aunque ahora sospechamos que podemos haberlo subestimado un poco. James, que había estado disfrutando tranquilamente de la escena, finalmente habló. Sabes que hay un humano diciendo que cuando te encuentres en un agujero deja de cavar. Aunque en este caso, quizás cuando te encuentres superado deja de intentar espiar sería más apropiado. Los patrones de Cara cambiaron a lo que los humanos habían aprendido a reconocer como resignación avergonzada. No supongo que tenga sentido mantener nuestras reservas tecnológicas. ¿Te refieres al núcleo cuántico que tienes escondido en tu traje ambiental o al comunicador de tacón disfrazado de brazalete ceremonial? La sonrisa de Sara siguió siendo amistosa.
Por cierto, son dispositivos encantadores, la miniaturización de ese núcleo cuántico es particularmente elegante incluso si está unos pocos siglos por detrás de los estándares actuales, la revelación de que sus tecnologías más avanzadas se consideraban obsoletas. Golpeó a la delegación con fuerza, una M helada, habló de sus pensamientos creando patrones cristalinos en el aire. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Realmente los humanos observándonos? Oh, casi tanto tiempo como nosotros hemos estado observando a todos los demás, dijo James casualmente. ¿Sabías que actualmente hay 78 civilizaciones en esta galaxia que aún no han logrado el vuelo espacial? Tenemos a 20 piscinas en las que se descubrirá primero la mecánica cuántica. Las especies de octopoides en el brazo Carina son actualmente favorecidas. ¿Favorecidas por quién? La pregunta vino de uno de los observadores, previamente oculto su forma de energía pulsando con curiosidad. Sarah y James intercambiaron miradas. Tal vez, Sarah dijo con cuidado, es hora. Te presentamos a algunos amigos. La realidad del gran salón cambió, expandiéndose para revelar lo que siempre había estado allí, pero oculto del espacio-tiempo convencional. Los delegados encontraron ellos mismos, de pie en una vasta cámara que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones, llena de representantes de civilizaciones que nunca habían imaginado que existían. Bienvenidos, dijo Sarah, a la comunidad galáctica real, o como nos gusta llamarla. Sensibilidad anónimo. La cámara estalló en lo que solo podría describirse como una risa multidimensional. ¿Quieres decir? Los patrones de cara prácticamente estaban parpadeando. Ahora la Tierra no es solo más avanzada que la Confederación, eres parte de una civilización más grande que abarca múltiples galaxias, terminó James y, aunque técnicamente la jurisdicción de la Tierra solo cubre alrededor del 3% del supercúmulo de Virgo, todavía somos relativamente nuevos miembros. Los delegados de la Confederación, tanto oficiales como ocultos, intentaron procesar esta información mientras observaban a seres de energía pura charlar casualmente con lo que parecían ser conceptos matemáticos sensibles sobre los últimos desarrollos. En entretenimiento transdimensional, la donación de la flota Drake tiene más sentido ahora. Uno de los observadores ocultos notó que no solo estabas presumiendo, estabas siguiendo los protocolos estándar para preservando especímenes de civilizaciones en desarrollo. Preferimos participantes de intercambio cultural, Sarah corrigió, y el quinteto de jazz del almirante Drake está realmente avanzando bien, aunque tuvimos que prohibirles practicar cerca de cualquier cuerpo planetario después de ese incidente con los anillos de Neptuno. Hablando de entretenimiento, James agregó, el desarrollo de su civilización ha sido bastante popular entre la comunidad en general. El episodio donde descubrió el entrelazamiento cuántico, pero lo usó para mejorar sus servicios de transmisión de entretenimiento antes de aplicarlo a los viajes espaciales. Recibió elogios especiales por su ritmo cómico. El desarrollo de nuestra civilización ha sido entretenimiento, ¿o sí? Un ser de luz pura intervino en el programa mientras crecía. Galactic, la historia de la Confederación, es uno de nuestros programas mejor calificados. La temporada en la que casi descubrió la verdadera naturaleza de la materia oscura, pero se distrajo desarrollando mejores replicadores de alimentos, fue particularmente interesante. Los patrones de cara se habían asentado en lo que los humanos reconocieron como una aceptación atónita. No supongo que sea así. ¿Al menos nos está yendo bien como civilización? La expresión de Sarah se suavizó. En realidad, lo estás haciendo notablemente bien. La mayoría de las civilizaciones que alcanzan su nivel de tecnología sin destruirse a sí mismas muestran patrones similares de desarrollo. El enfoque en el entretenimiento y la calidad de vida por sobre el poderío militar puro, eso es usualmente una buena señal. Es por eso que decidimos que era hora de un contacto apropiado, aunque James agregó con una sonrisa que tuvimos que intervenir cuando sus flotas mineras automatizadas casi perturbaron esa entidad cósmica dormida en el brazo Carina. Sagitario, el que en el don del que pensaba que era un hiperespacio inactivo Nexus, antigua entidad cósmica. Le gusta dormir la siesta por unos pocos millones de años a la vez, se pone bastante gruñón si se despierta prematuramente. Tuvimos que redirigir sus naves mineras mientras hacíamos que pareciera que el equipo funcionaba mal. Un ser que parecía ser un campo de probabilidad cuántico vivo ondulaba con diversión. Recuerda esa vez que casi descubrieron la comunidad subetérea que vivía en sus sistemas estelares campos magnéticos. La forma en que los humanos lograron distraerlos con esa crisis inventada sobre las predicciones de las llamaradas solares fue magistral. Lo intentamos, dijo Sarah modestamente, aunque tal vez deberíamos enfocarnos en el futuro en lugar del pasado. Ahora que se ha establecido un contacto formal, está la cuestión de cómo integrar la Confederación en la comunidad más amplia, y James agregó qué hacer con esas otras civilizaciones que han estado observando a la Confederación pensando que estaban siendo sigilosas.
Echó un vistazo significativo a varias secciones aparentemente vacías del espacio que rápidamente se llenaron de representantes de aspecto avergonzado de delegaciones aún más ocultas. Kara, cuyos patrones finalmente se habían asentado en algo que se acercaba a la calma, habló por el grupo. Creo que hablo por todos nosotros cuando digo que tenemos muchas preguntas. Excelente, Sara, las preguntas son siempre un buen comienzo. Pero tal vez deberíamos comenzar con algo simple, como la verdadera naturaleza del espacio-tiempo, antes de entrar en cosas realmente complicadas como por qué ese programa de entretenimiento de la Tierra, el reality show, es en realidad un documental sobre la manipulación del universo paralelo. Los delegados reunidos que representaban a civilizaciones que habían pensado que estaban en la cima del avance, hace apenas unas horas se acomodaron para lo que prometía ser una sesión informativa muy interesante en el fondo. El campo de probabilidad cuántica que se estaba iniciando. Hacer apuestas sobre cuánto tiempo les llevaría darse cuenta de que los humanos habían también dominaban los viajes en el tiempo y técnicamente habían estado manejando el desarrollo de su civilización desde antes de que nacieran sus hijos, pero eso, como dicen en todas las civilizaciones, lo suficientemente avanzado como para apreciar la estructura narrativa es una historia para otro momento. La Gran Asamblea de Especies Universales se reunió en lo que parecía ser, desde ciertos ángulos y perspectivas dimensionales, un anfiteatro infinitamente vasto. Instructed from crystallized time representatives. From civilizations across multiple galaxies together to discut recent developments, however, picked up was perhaps an imprecise term when many participation had as quantum probability fields or pure mathematics concepts. Sarah Chen. Ahora sirviendo como representante de la Tierra en la Asamblea, se sentó en una silla que simultáneamente ocupaba varios estados cuánticos mientras revisaba sus materiales de presentación. El tema en cuestión, la integración exitosa de la Confederación en la comunidad universal más amplia y sus implicaciones para futuros protocolos diplomáticos. Como pueden ver en estas matrices temporales, Sara se dirigió a la Asamblea, su voz traduciéndose automáticamente en varios millones de formas diferentes de comunicación simultáneamente. La tasa de adaptación de la Confederación ha excedido nuestras proyecciones iniciales en aproximadamente un 37%, un ser compuesto enteramente de matemáticas sinfónicas intervino con una pregunta que se tradujo aproximadamente como ¿han identificado los catalizadores primarios para esta integración acelerada? Varios factores parecen significativos. Sara respondió haciendo un gesto hacia una pantalla holográfica que mostraba información en 17 dimensiones espaciales. La participación entusiasta de la flota Drake en los programas de intercambio cultural han sido particularmente influyentes. Sus actuaciones de jazz se han vuelto muy populares, especialmente en el distrito de entretenimiento de Andrómeda. De hecho, resonaron en una conciencia colectiva de la galaxia del Triángulo. Su interpretación de pasos gigantes utilizando armónicos cuánticos fue muy impresionante, incluso si alteró temporalmente la frecuencia fundamental de varios sistemas estelares cercanos. James Okanjo, que había sido monitoreado durante los procedimientos mientras existía simultáneamente en varias líneas de tiempo paralelas, agregó sus observaciones. La comunidad científica de la Confederación ha demostrado una adaptabilidad notable una vez que superó su conmoción inicial. Su entusiasmo por aprender ha sido extraordinario. Una oleada de acuerdo divertido se extendió por la Asamblea. Varios seres de energía parpadearon en lo que podría haber sido una risa mientras recordaban las reacciones de los científicos de la Confederación al enterarse de que sus artículos de física teórica más avanzados habían sido utilizados como cuentos para dormir para niños en algunas de las civilizaciones más evolucionadas. Sin embargo, hay un asunto de cierta preocupación. Sara continuó con su expresión volviéndose más seria. Nuestros sistemas de monitoreo han detectado un patrón inusual de surgimiento de la conciencia cuántica en múltiples civilizaciones en desarrollo en el cúmulo galáctico local. La atención de la Asamblea se centró más intensamente, causando que varias matrices de realidad se fusionaran temporalmente. El patrón sugiere que Sara explicó que la integración de la Confederación ha creado un efecto en cascada en el sustrato de la conciencia cuántica. Múltiples civilizaciones están logrando la iluminación significativamente antes de los marcos de tiempo proyectados. Fascinante, comentó un ser que existía principalmente como un conjunto de elegantes pruebas matemáticas. Las implicaciones para la línea de tiempo de integración de la conciencia universal son significativas. Kara, que había sido invitada a asistir como representante de las civilizaciones recientemente integradas, observó los procedimientos con una mezcla de asombro y creciente comprensión. Su patrón cambió en lo que los humanos habían aprendido a reconocer una repentina percepción. Las transmisiones de entretenimiento dijeron que sus patrones se intensificaban cuando pensamos que estábamos creando contenido ficticio sobre conceptos avanzados. En realidad, estábamos accediendo al sustrato de la conciencia cuántica y transmitiendo teorías genuinas y avanzadas disfrazadas de entretenimiento. Precisamente
James confirmó el don particular de su civilización para traducir verdades universales complejas en convincentes las narrativas. Han tenido efectos interesantes en el desarrollo de las especies. Una ola de lo que podría haber sido una preocupación pasó por la Asamblea. Un representante del Departamento de Desarrollo Universal habló. Se formó una cascada cambiante de funciones de probabilidad. Esto podría requerir ajustes en nuestros protocolos estándar para la gestión de la civilización. Tal vez Sara sugirió que este no es un problema a resolver, sino una oportunidad a explorar. El enfoque único de la Confederación para procesar y transmitir información compleja a través del entretenimiento podría representar un avance evolutivo en la propagación de la conciencia universal. La Asamblea zumbó con una discusión que provocó que se formaran y disiparan varias singularidades cuánticas temporales. El concepto no tenía precedentes. Una civilización que aceleraba inadvertidamente el desarrollo universal a través de lo que pensaban que era simplemente entretenimiento creativo. Hay más. James agregó que trajo a colación un nuevo conjunto de proyecciones temporales. El análisis sugiere que este efecto de aceleración no se limita a las civilizaciones en desarrollo. Varias sociedades universales establecidas han informado de mayores tasas de conciencia cuántica. Evolución después de la exposición a las transmisiones de entretenimiento de la Confederación. Los patrones de cara expresaron lo que podría haber sido. Ember. Está sugiriendo que nuestros terribles programas de ciencia ficción están de alguna manera avanzando el desarrollo de todo el universo, ¿no avanzando? Corregido, un ser compuesto de física teórica pura que cataliza la capacidad única de tu civilización para traducir verdades cuánticas en formas narrativas parece resonar con la estructura narrativa fundamental de la realidad misma. Sara asintió, lo que nos lleva a nuestra propuesta. En lugar de intentar suprimir este efecto, sugerimos establecer un nuevo departamento, la Oficina de Física Narrativa y Desarrollo Universal. La Asamblea se agitó con interés. La idea de incorporar oficialmente la narración de historias en la gestión fundamental del desarrollo universal no tenía precedentes, pero los datos que respaldaban su efectividad eran innegables y James agregó con una leve sonrisa. Proponemos que la Confederación asuma un papel principal en este nuevo departamento dada su demostrada experiencia en el campo. Los patrones de cara pasaron por varios estados de shock antes de asentarse en algo parecido a una incredulidad encantada. ¿Quieres que sigamos haciendo nuestros programas de ciencia ficción, pero oficialmente como parte del desarrollo universal por supuesto? Sara aclaró que sí, pero esencialmente sí, la habilidad de su civilización para codificar accidentalmente verdades cuánticas en narrativas entretenidas podría ser revolucionaria para el desarrollo de la conciencia universal. La Asamblea estalló en una cascada de posibilidades cuánticas mientras los miembros debatían las implicaciones. Varios seres de dimensiones superiores comenzaron a ejecutar simulaciones de resultados potenciales, mientras que otros comenzaron a analizar las implicaciones metafísicas de institucionalizar la física narrativa como una fuerza fundamental del desarrollo universal. Mientras tanto, en una dimensión cuántica de bolsillo que se había convertido temporalmente en un estudio de grabación, el almirante Drake y su conjunto de jazz estaban contribuyendo sin saberlo a la discusión. Su última actuación, una fusión del jazz tradicional de la Tierra con armónicos cuánticos y estructuras rítmicas multidimensionales, estaba creando inadvertidamente ondas en el sustrato de la conciencia universal que influirían en las civilizaciones en desarrollo durante los milenios venideros. Mientras la Asamblea debatía, Sara intercambió miradas cómplices con James. Habían sospechado desde que descubrieron por primera vez el entretenimiento humano. Transmisiones que se utilizan como libros de texto de física avanzada en galaxias distantes. Que la narrativa podría ser más fundamental para la estructura de la realidad de lo que nadie se había dado cuenta el universo parecía tener. Un gusto por la buena narración y la Confederación en sus serios intentos de crear ciencia ficción entretenida. Había aprovechado accidentalmente una de sus fuerzas más fundamentales, pero que Apocalipsis, como todos los buenos giros de la trama, necesitaría una configuración y un desarrollo adecuados antes de que pudiera apreciarse por completo en las semanas posteriores a la revelación inicial. Los delegados de la Confederación se encontraron experimentando lo que los humanos llamaron perspectiva latigazo. El universo parecía ser mucho más complejo y significativamente más organizado de lo que habían imaginado. La parte más difícil de aceptar que la embajadora Cara le confió a Sara durante una de sus ahora regulares sesiones de té cuántico no es que no seamos la civilización más avanzada, es que el universo está tan administrado. Estaban sentados en lo que parecía ser un jardín inglés tradicional, aunque el servicio de té flotaba en el aire y ocasionalmente atravesaba múltiples dimensiones. Cara había desarrollado una afición por el Earl Grey, especialmente cuando se sirve en tazas que existían en 4 dimensiones espaciales administradas. Es una palabra muy dura, Sara.
Respondió añadiendo una gota de leche a su té a través de una inversión temporal localizada. Preferimos pensar en ello como colaborativo. El mantenimiento universal es por eso que hay un departamento para gestionar la descomposición del vacío, el Departamento de Estabilidad Cuántica y Persistencia Universal, o sí, aunque en estos días pasan más tiempo organizando fiestas de oficina multidimensionales que evitando el colapso de la realidad del universo. Ha sido bastante estable desde que implementamos esos parches a las fuerzas fundamentales. De regreso bien, el tiempo se vuelve bastante insignificante cuando se trabaja en esa escala. Los patrones de cara cambiaron a lo que Sara había aprendido a reconocer como curiosidad filosófica. Esa es otra cosa que molesta a muchos de nosotros. Hablas de manipular fuerzas fundamentales tan casualmente como podríamos discutir cambios en los entornos ambientales. La perspectiva es todo. James comentó apareciendo de repente en una silla que siempre había estado allí, pero que tampoco había existido hace un momento. Para algunos de los seres de dimensiones superiores con los que trabajamos, manipular el espacio-tiempo es tan complejo como manejar un sintetizador de alimentos. Un suave timbre interrumpió su conversación. Una alerta de cortesía de que la realidad estaba a punto de cambiar. El jardín se transformó suavemente en una gran cámara de observación que ofrecía una vista de la Cámara del Consejo de la Confederación, donde se estaba llevando a cabo una sesión de emergencia. El señor Thix estaba intentando mantener el orden mientras varios representantes discutían sobre cómo proceder con su nueva comprensión de su lugar en el universo. Los seres cristalinos se forman. Parpadeaban con patrones de estrés. ¿Deberíamos contarles sobre la simulación? James reflexionó al ver cómo se desarrollaba el caos. ¿Cuál? Sara preguntó. ¿Cuál están ejecutando para modelar la política galáctica o en la que están dentro? Ninguno es preciso. Una nueva voz se unió a la de uno de los seres de probabilidad cuántica que habían comenzado a asistir a estas sesiones, por lo que afirmaban que era un interés antropológico. Aunque supongo que depende de cómo definas la simulación cuando se trata de matrices de realidad recursiva. Los patrones de cara expresaron lo que podría haber sido un dolor de cabeza a veces. Creo que revelas estas cosas solo para ver nuestras reacciones. Para nada. Sara les aseguró que, aunque su sonrisa tenía un dejo de travesura, en realidad estamos siendo bastante amables con las revelaciones. Recuerden que la mayoría de nosotros tuvimos que procesar todo esto a la vez cuando hicimos el primer contacto con la comunidad más amplia. Hablando de procesamiento, James intervino. ¿Cómo están las flotas de Drake? Las solicitudes de asilo que se aprueban por la mañana. Sara confirmó que el almirante Drake ha solicitado un retraso temporal en su integración formal. Algo sobre querer perfeccionar su actuación de jazz antes de su debut en el distrito de entretenimiento de la galaxia de Andrómeda. La vista de la cámara de observación cambió para mostrar la residencia cuántica temporal de la flota Drake, donde lo que parecía ser una orquesta completa se había reunido. La vista de los antiguos comandantes de la flota de invasión, practicando con seriedad instrumentos musicales de la Tierra mientras discutían teorías de resonancia armónica con seres de energía pura, fue sorprendentemente reconfortante. ¿Sabes? Kara, dijo pensativamente, cuando enviamos esa flota, pensamos que estábamos siguiendo los protocolos estándar para tratar con especies primitivas. En lugar de eso, accidentalmente nos ofrecimos voluntarios para el programa de intercambio cultural más avanzado de la galaxia. No hay accidentes. Probabilidad cuántica se establece en su forma ondulando con lo que podría haber sido una diversión, aunque ocasionalmente hay eventos altamente improbables que organizamos para el valor del entretenimiento. Hablando de entretenimiento, James agregó, esperen hasta que descubran que el aparente desarrollo tecnológico de la Tierra en realidad se organizó al revés a través del tiempo. Empezamos con las cosas avanzadas y tuvimos que averiguar deliberadamente cómo hacer que funcionara la tecnología más primitiva. Sara le lanzó una mirada. Pensé que estábamos guardando esa revelación para la sesión de orientación de la próxima semana. Ah, claro, lo siento. Spoilers temporalis. Los patrones de cara habían cambiado a una nueva configuración, una que los sistemas humanos tardaron un momento en reconocer como resignada. Diversión. Hace unos meses, todo esto me habría parecido abrumador. Ahora tengo curiosidad por saber qué cosa imposible aprenderé a continuación. Ese es el espíritu. Sara sonrió. Aunque tal vez deberíamos esperar un poco antes de presentarles las civilizaciones que existen completamente como conceptos matemáticos. Pueden ser un poco intensos para los recién llegados. La probabilidad cuántica se está ondulando de nuevo.
Recuerden cuando intentaron explicar la teoría económica de 4 dimensiones a ese grupo del brazo de Sagitario. 3 especies enteras tuvieron que tomarse un año sabático para recuperarse del shock conceptual. Para ser justos, James señaló que eso se debió en parte a que insistieron en realizar la conferencia mientras demostraban aplicaciones prácticas en tiempo real. Los mercados de valores locales todavía no se han recuperado del todo de operar repentinamente en ejes temporales no lineales. Su conversación fue interrumpida por una alerta prioritaria del sistema de monitoreo principal del Centro Diplomático Lunar. La expresión de Sarah cambió a una de interés profesional mientras revisaba los datos. Bueno, anunció que parece que tenemos otra situación de primer contacto. El desarrollo de una civilización en el brazo Carina acaba de lograr la sincronización de la conciencia cuántica en toda su especie. James revisó su propia fuente de datos. Los modelos predijeron que eso no sucedería hasta dentro de un siglo. Aparentemente, se inspiraron en algunas transmisiones de entretenimiento filtradas de la Confederación. Algo sobre un programa de ciencia ficción que accidentalmente describió la teoría real de la conciencia cuántica. Los patrones CAR expresaron lo que podría haber sido una vergüenza. Puede que haya sido uno de nuestros programas más populares, aunque pensamos que lo estábamos inventando todo. Es fascinante la frecuencia con la que la ficción precede a la realidad. La probabilidad cuántica se observa o tal vez no, dada la naturaleza recursiva del flujo de información a través del sustrato de la conciencia cuántica, que subyace a la sensibilidad universal. Dejemos las discusiones metafísicas para después de que nos ocupemos de la nueva llegada, sugirió Sarah diplomáticamente. Cara, ¿les gustaría a usted y a la delegación de la Confederación observar cómo manejamos estas situaciones? Podría ayudar a proporcionar contexto para su propia experiencia reciente. ¿Quiere decir observar cómo pretende estar sorprendido por las civilizaciones que ha descubierto? Monitorizando desde antes de que se formaran sus estrellas los patrones de Cara. Mostraron una diversión distintiva que suena educativa mientras se preparaban para dar la bienvenida a otra civilización en la comunidad universal más amplia. Sarah no pudo evitar sonreír. La galaxia se estaba volviendo más interesante día a día y el papel de la humanidad como guía turística universal estaba demostrando ser una de sus responsabilidades más entretenidas, aunque todavía no le habían contado a la Confederación sobre el espectáculo de comedia física. Sus primeros intentos de viajar más rápido que la luz habían inspirado entre los seres de dimensiones superiores algunas revelaciones que habían aprendido que era mejor guardarlas para cuando realmente necesitaban aligerar el estado de ánimo durante discusiones filosóficas particularmente pesadas, pero que como tantas cosas en este vasto y sorprendentemente bien organizado universo era una historia aún en desarrollo que continuaría.